Bienvenidos, esto es Informe Extra. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido un informe en el que concluye que la situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. Vamos con el informe. La Organización de las Naciones Unidas lanzó una advertencia severa sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. Según un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra cualquier persona o entidad percibida como disidente. El informe, basado en 120 entrevistas con víctimas, testigos y representantes de la sociedad civil, muestra un panorama desolador. Se documenta un aumento alarmante en las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la persecución sistemática de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales. Estos actos represivos no solo violan los derechos fundamentales, sino que también buscan silenciar cualquier voz de oposición y crítica al régimen. Un aspecto especialmente preocupante del informe es el aumento de la violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, que han sido objeto de ataques y desplazamientos forzados. Además, la libertad religiosa está bajo asedio, con la detención arbitraria de sacerdotes y seminaristas católicos y el cierre masivo de organizaciones religiosas. La ONU también critica la falta de cooperación del régimen de Ortega con los mecanismos internacionales de derechos humanos, lo que complica enormemente el monitoreo y la protección de los derechos en el país. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha exigido un cambio urgente en la dirección del régimen de Ortega, advirtiendo que los derechos civiles y políticos en Nicaragua están siendo gravemente limitados. La represión ha sido una constante desde las protestas del 2018, mientras que el régimen de Ortega ignora las condenas globales y sigue consolidando su control autoritario sobre la nación centroamericana. En América Latina existen 3 regímenes cuya naturaleza dictatorial es indiscutible. Tenemos a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Sin embargo, de estas 3 dictaduras, de la que menos se habla es del régimen dictatorial nicaragüense liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Una característica que comparten estas 3 dictaduras es que están fuera del sistema interamericano, no les interesa pertenecer a la OEA. En el caso de Venezuela y Nicaragua se retiraron de este organismo regional hace pocos años, y en el caso de Cuba no le interesa regresar luego de que se dejó sin efecto su expulsión en el año 2019, una expulsión que venía desde 1962, en épocas bastante intensas de la Guerra Fría. Bueno, estas 3 dictaduras no pertenecen al sistema interamericano, y de estas 3, de la que menos se habla es del régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes son presidente de este país y vicepresidenta. Y con respecto al partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional también es liderado por ellos en el mismo cargo, de presidente y de vicepresidente respectivamente. Bueno, desde el año 2018 este régimen ha ido cada vez más recrudeciendo la represión contra sus opositores. Pero retrocedamos un poco. El Frente Sandinista de Liberación Nacional surge como una organización marxista-leninista que hizo la lucha armada contra la dinastía dictatorial de los Somoza en Nicaragua, y llega al poder en los 80, tras la caída de este régimen de los Somoza, y Daniel Ortega es parte de una junta de gobierno de reconstrucción nacional, y posteriormente, en el 85, gana las elecciones presidenciales y gobierna hasta el año 90. Ese año pierde democráticamente las elecciones y concluye que, que el sistema democrático solamente sirve cuando tiene a las mayorías a su favor, algo típico que es de este tipo de gobiernos, que es una característica del socialismo del siglo
XXI, a diferencia del socialismo del siglo XX, en que se hacía la lucha armada para llegar al poder. En el caso del socialismo del siglo XXI, se valen de los mecanismos del sistema democrático para acceder al poder y desde allí destruir la democracia y el Estado de Derecho. En el año 2007, Daniel Ortega vuelve a ganar elecciones y recobra el poder en Nicaragua. Y no es hasta el año 2018 en que el régimen se termina de quitar la careta democrática por completo y mostrar su verdadero rostro. Aquel año siguieron manifestaciones bastante multitudinarias en Nicaragua y la dictadura de Daniel Ortega respondió de manera brutal. Las cifras, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron las siguientes: 328 muertos, 3 desaparecidos, 130 encarcelados y 80.000 personas que tuvieron que partir al exilio. Desde ese año, cada vez más el régimen aumenta la represión contra sus opositores. Y bueno, en este contexto de represión, autoritarismo y arbitrariedades, tenemos este reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un informe que ha sido publicado este lunes 2 de septiembre y que abarca el tiempo que va desde el 15 de junio del año pasado hasta el 15 de junio de este año. Y bueno, en este informe se habla de diversos crímenes y violaciones a los derechos humanos. Tenemos detenciones arbitrarias, tratos crueles, tortura, largas penas tras procesos judiciales que carecen en los que no se cumple con el debido proceso y se carece de las garantías procesales correspondientes, y también incluso una ley en la que se estipula y se regula la pérdida de la nacionalidad en Nicaragua, algo que es contrario a los derechos humanos. Y en este marco en el contexto de este informe hay cuestiones bastante graves y fuertes que se señalan, de acuerdo con todas las personas que han sido entrevistadas para elaborarlo. Tenemos lo siguiente, y cito: de acuerdo con este informe, durante el periodo que abarca el informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó prácticas contrarias a la dignidad humana y a los principios más básicos de los derechos humanos, como la ablación y el estrangulamiento de testículos, y la separación total de mujeres de sus hijos lactantes, sin siquiera la posibilidad de visitas periódicas. Esta es la naturaleza del gobierno, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una dictadura de la que no suele hablarse tanto como se hace en el caso de las dictaduras de Venezuela y de Cuba, pero que es una dictadura que tiene más de 100 muertos a sus espaldas. Ahora bien, el informe concluye, entre otras cosas, lo siguiente, y vuelvo a citar: la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose gravemente. El gobierno ha ampliado e intensificado progresivamente la persecución de los opositores al gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes en el país. El espacio cívico sigue gravemente erosionado y, en un contexto de sistemáticas denuncias de represión, el ejercicio de los derechos civiles y políticos es cada vez más difícil. Por otra parte, este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hace recomendaciones. Y, entre otras cosas, para empezar, hay que tener claro que estas recomendaciones es bastante ingenuo pensar que podrían ser tomadas en cuenta por la dictadura de Daniel Ortega. Por ejemplo, señalan que las elecciones generales del 2026 tienen el potencial de ofrecer una nueva oportunidad para Nicaragua. Sin embargo, lo más probable es que se trate de elecciones tanto o más amañadas como las que se han dado recientemente en Venezuela. Ahora bien, por otra parte, tenemos el tema religioso, que también es abordado por este informe de las Naciones Unidas. Y al respecto, una de las características esenciales que está teniendo la dictadura de Ortega es la represión contra la comunidad católica. En esto encontraríamos una diferencia con relación a las dictaduras de Cuba y de Venezuela, en las que esto no constituye una característica. Bueno, de acuerdo con este informe, para mayo de este año
hay 392 organizaciones religiosas que han perdido su personalidad jurídica desde el año 2018. Es decir, que se les ha quitado la capacidad para tener derechos y obligaciones como instituciones. Y por otra parte, hay 27 sacerdotes y seminaristas católicos que han sido arrestados arbitrariamente entre el 2023 y el 2024. Por otra parte, se prohíben las procesiones, se amedrenta a las iglesias con la presencia de personas de las fuerzas públicas, del orden público, y además se vigilan las misas y los discursos de los sacerdotes. Y en este contexto de represión destaca la figura del obispo Rolando Álvarez, quien al negarse a ser expulsado del país terminó siendo condenado a 26 años de prisión. Recientemente ha sido liberado, pero durante su prisión él sufrió tratos crueles, incluso situación de aislamiento. Y lamentablemente la lucha de este sacerdote contrasta con la posición del Papa Francisco, quien al parecer evidentemente no está tomando una postura firme ante lo que viene sucediendo a la comunidad católica tanto en Venezuela como en Cuba y en especial en Nicaragua, donde la represión religiosa constituye una característica bastante llamativa. Veamos las declaraciones que dio hace no mucho el Papa Francisco. Al amado pueblo de Nicaragua, a renovar la vuestra esperanza en Jesús. Que renueven su esperanza en Jesús. Guida siempre la historia verso progetti più alti. El Espíritu guía siempre la historia hacia proyectos más elevados, especialmente en el momento de la prueba. Que la Virgen... Bueno, al parecer el Papa Francisco o no está enterado de lo que le pasa a la comunidad católica en Nicaragua o, lo que sería más preocupante, simpatiza con este tipo de regímenes. Esto sería bastante grave. Sin embargo, también habría que tener en cuenta que el Papa Francisco actualmente tiene 87 años, es casi un nonagenario. Y recordemos que el Papa Benedicto XVI renunció al papado a los 85 años y que Juan Pablo II, que sí tenía una postura más firme en cuestiones como estas, falleció a los 84 años. Al margen de esto, es evidente que el Papa Francisco no ha adoptado una posición firme frente a lo que sucede en Nicaragua. Tan solo se ha pronunciado en 3 ocasiones a lo largo de este año y sería importante que la mayor figura del catolicismo en el mundo se pronunciara ante la represión sistemática contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra. En España, Pedro Sánchez, contrariando su discurso en contra de las puertas giratorias, ha nombrado a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, una medida bastante controvertida y cuestionada por la oposición. Vamos con el informe. El nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España ha desatado una tormenta política. El exministro de Transformación Digital y Función Pública, que hasta ayer formaba parte del gobierno de Pedro Sánchez, ahora será responsable de uno de los puestos clave para la estabilidad económica y financiera del país. Este movimiento ha sido duramente criticado, especialmente por el Partido Popular, que lo ha calificado como un claro ejemplo de puerta giratoria y de politización de las instituciones. El gobernador de España debe ser una figura independiente, encargada de supervisar el sistema financiero, participar en la implementación de la política monetaria del Banco Central Europeo y asesorar al gobierno. Sin embargo, el hecho de que Escrivá haya pasado directamente de un puesto ministerial a dirigir el Banco Central pone en duda la capacidad del organismo para actuar con una independencia necesaria.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en el pasado criticó duramente las puertas giratorias y abogó por cerrarlas, parece no tener la misma posición cuando se trata de su gobierno. Su decisión de colocar a Escrivá al frente del Banco de España refleja una contradicción con sus propias declaraciones cuando era líder de la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado este nombramiento de manera contundente, afirmando que no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. La preocupación radica en que esta relación previa entre Escrivá y el gobierno de Sánchez podría comprometer la imparcialidad del Banco de España y su papel crucial en la toma de decisiones económicas. La independencia de esta institución es fundamental para garantizar que las políticas monetarias no se vean afectadas por intereses políticos a corto plazo. El gobierno de Pedro Sánchez, como hemos podido ver en el informe, ha nombrado a José Luis Escrivá gobernador del Banco de España, una medida bastante controvertida porque va contra el discurso contrario a las llamadas puertas giratorias. Y es que, bueno, este cargo, para empezar, el Banco de España es el banco central del país y es el organismo supervisor del sistema bancario español. Forma parte del sistema europeo de bancos centrales y del Eurosistema. Y en esta institución, al jefe de esta institución se le denomina gobernador. Y este es el cargo que asumirá José Luis Escrivá. Y bueno, en reemplazo de Margarita Delgado Tejero, quien ha sido la primera mujer en ejercer este cargo de gobernadora del Banco de España, una institución que existe desde 1782. Bueno, ¿y cómo se da el nombramiento de este cargo? El rey es quien nombra al gobernador del Banco de España a propuesta del presidente del gobierno. Muchas veces se cuestiona por qué el rey de España no lleva a cabo posturas contrarias a las medidas que adopta el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, es bastante difícil que constitucionalmente esto sea válido. Se trata más que de formalidades, pero quien está detrás de este nombramiento es Pedro Sánchez. Ahora bien, esta medida es bastante controvertida, la elección de José Luis Escrivá, en vista de que él ha sido ministro recientemente del gobierno de Pedro Sánchez. Él ha sido ministro para la transformación digital y de la función pública. Y antes también estuvo como ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Esto hace que podamos concluir que José Luis Escrivá es una persona bastante comprometida con el gobierno. Esto es evidente. Y también con el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido oficialista. Y esto lleva a concluir también que no se trata de un funcionario que necesariamente vaya a actuar con independencia. Y este es el punto, este es el aspecto que se viene cuestionando por parte de la oposición y de parte de todos los que están a favor de la defensa de la institucionalidad en España. Por lo siguiente, la ley que regula al Banco de España, que es la Ley de Autonomía del Banco de España, establece, como su nombre lo dice, la autonomía de esta institución. Y en su exposición de motivos señala lo siguiente, y cito: la señalada autonomía exige, asimismo, que en el ámbito de la política monetaria el banco no esté sometido a instrucciones del gobierno o del ministro de Economía y Hacienda, de forma que pueda orientar dicha política al fin primordial de mantener los precios estables. Requiere, finalmente, que el mandato del gobernador sea relativamente largo y no renovable, quedando estrictamente tasadas las causas de su posible cese. Al respecto, Margarita Tejero tampoco es que haya estado mucho tiempo. Por otra parte, el artículo primero de esta norma precisa nuevamente el tema de la autonomía y señala lo siguiente: el Banco de España es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto a la administración general del Estado. Dicho esto, queda la siguiente cuestión: ¿cómo José Luis Escrivá va a actuar con autonomía si es una persona tan comprometida con el gobierno de Pedro Sánchez? Evidentemente no es una persona, no es un funcionario idóneo para este cargo, teniendo presente su perfil y su trayectoria política y profesional. Dicho esto, esta medida de Pedro Sánchez es contraria al discurso de estar
en contra de las puertas giratorias. Escuchemos lo que decía hace unos años. ¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Mira Felipe González. Sí, claro. ¿Le obligarás a dejar su cargo en Gas Natural? Yo no me identifico con esa decisión personal. ¿Ahora es una decisión personal? Sí, es Hace un momento era una decisión política. La decisión política es la de cerrar las puertas giratorias. ¿Y las puertas giratorias? Bueno, los hechos generalmente terminan desmintiendo las palabras de Pedro Sánchez. Como se puede apreciar, en los hechos ya no está en contra de las puertas giratorias. Y no se trata solamente del caso de José Luis Escrivá, hay más casos. Tenemos a Juan Carlos Campos, actual miembro del Tribunal Constitucional de España, quien anteriormente fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez y también fue diputado. Por otra parte está Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, quien ha estado a cargo de varios ministerios y ha sido vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez, además de diputada. Por otra parte está Magdalena Valerio, quien anteriormente fue presidenta del Consejo de Estado y previamente a esto fue ministra de Trabajo de Pedro Sánchez. Y por otra parte tenemos a Dolores Delgado, quien fue fiscal general del Estado y previamente había sido ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez. Es bastante cuestionable que alguien que ha sido ministro de un gobierno posteriormente sea fiscal general, pero es lo que está dándose en el gobierno de Pedro Sánchez y es algo que va en contra de las puertas giratorias, de la oposición a las puertas giratorias. En conclusión, como podemos apreciar, el gobierno de Pedro Sánchez viene copando las instituciones y nombrando a personas bastante comprometidas con su gobierno y con su partido en cargos que deberían estar ocupados por personas independientes. Por tanto, no se trata de personas idóneas para este cargo y el caso más reciente es este nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Honduras. Seguimos en Informe Extra. En Honduras ha estallado un escándalo luego de que se vieran imágenes del cuñado de la presidenta Xiomara Castro con narcotraficantes, viendo o negociando dinero para la campaña presidencial del año 2013, o cercana al 2013. Esto es es un golpe duro para el gobierno de Xiomara Castro porque las imágenes de su cuñado, Carlos Zelaya, son imágenes comprometedoras para su partido, el Partido Libre, cuyo nombre original es Partido Libertad y Refundación, que es más conocido o también llamado Partido Libre. Y Carlos Zelaya es nada más y nada menos que hermano de Manuel Zelaya, el esposo de la presidenta, asesor de su gobierno y además expresidente de Honduras, quien gobernó entre el 2006 y el 2009. Y bueno, esto es un duro golpe para su gobierno, afecta bastante su imagen a nivel internacional y recuerda a situaciones, vínculos con el narcotráfico de otros gobiernos, digamos, de esta esfera del socialismo del siglo XXI. El gobierno de Honduras está alineado con el socialismo del siglo XXI y es uno de los gobiernos que ha reconocido, por ejemplo, a la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. Así como en Venezuela está el cártel de los soles y como en Colombia se acusa también de haber recibido dinero del narcotráfico Gustavo Petro para su campaña presidencial, en el caso de Honduras tenemos algo similar con relación al partido oficialista. Sin duda este es un tema que generará muchas más noticias en los próximos días. Pero hasta aquí hasta aquí dejamos este tema y continuaremos en una siguiente edición. Gracias por acompañarnos.